hermanos. Gracias, Arturo. Alberto, ¿tú qué opinas de este tema? La expulsión de nuestro embajador allá en Perú, el asilo de la familia de Pedro Castillo y pues lo que está ocasionando también pues en las reacciones, ¿no? Que vemos muy ampliamente en los grandes medios. Mira, Adriana, hay que revisar algunos elementos que están ahí en el escenario de Perú y que de una u otra forma, a mi parecer, alimentan esta decisión de expulsar al embajador de México en Perú y que está muy en línea con lo ocurrido en Bolivia. Y es que no hay casualidades. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, decía la semana pasada en una entrevista que me llamó mucho la atención, hacía una disección de lo que ocurre en Perú a grandes rasgos, pero lo que me llamó la atención es que él mencionaba que en Perú existen como dos lugares o dos grandes áreas que concentran a la vida política y social de ese país. Una de esas áreas se concentra en Lima, en la capital y las grandes ciudades, donde existen pues la clase élite de la política, del comercio, de la diplomacia y de todo lo que gustes y mandes, y que han tenido el control de Perú durante casi toda su historia. Y otra clase política muy activa que no puede hacerse a un lado a pesar de los esfuerzos históricos de esos grupos elitistas por olvidarlos, hacerlos a un lado, es la que se encuentra en las zonas de la sierra de Perú, que son campesinos e indígenas, y ahí está el origen de Pedro Castillo, que él forma parte de esa clase política marginada, si tú quieres, hasta ahora que ganaron la presidencia. Esto es una de las razones por las cuales se tomó esta determinación de sacarlo de la presidencia y antes de impedirle por todas las formas posibles el que ejerciera su gobierno, porque hay una cierta dosis no solamente de oposición política y de oposición ideológica, sino también de clasismo y de racismo histórico por parte de estos grupos de poder en Perú. Ahora, esto mismo ocurre también en Bolivia. Esto mismo ocurre en otros países, en Honduras, por ejemplo, y también ocurre en México. ¿A qué voy con esto? Que hay un alineamiento de parte de intereses fácticos vinculados a la derecha, por supuesto, y grandes consorcios empresariales que han encontrado en la llegada de gobiernos progresistas a un enemigo al que están dispuestos a vencer de la forma como sea. Ya lo vimos en Bolivia, lo vemos ahora mismo en Perú y lo hemos visto, aunque de una manera muy distinta, por ganas no les quedan, en esta oposición tan feroz y tan irracional a veces que existe en contra del gobierno del presidente López Obrador. Son los mismitos, la derecha se ha alineado tanto en Perú como en Bolivia, como también lo va a hacer seguramente en Honduras y lo hace también en México. Y detrás de estos grupos de poder también hay un elemento que une a estas tres naciones por lo pronto, para no incluir a Argentina, que no entra dentro de esta ecuación, que se llama los recursos energéticos y los grandes megaproyectos, pues. En Perú está a punto de vencerse algunos de los contratos más importantes para el abastecimiento, por ejemplo, de electricidad que está en manos privadas y en manos de consorcios internacionales. Yo no descartaría que estuviera también metido en los consorcios españoles, por ejemplo, y existe también yacimientos de litio, no muy grandes, pero hay litio en Perú. Y este mineral también está presente en grandes cantidades en Bolivia y está presente también en México. Y este mineral, por ejemplo, y la producción de energía para los distintos países, es lo que hermana, además de la ideología y el clasismo y el racismo, hermana estos grupos políticos que ahora están en el poder en Perú y que explican de una u otra forma esa intolerancia que hay hacia cualquier comentario que haga el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien yo no descarto la idea de que lo vean, ahí sí lo veo, como uno de los personajes de mayor peso dentro del grupo progresista en América Latina y eventualmente hasta como un líder a quien necesitan ellos que no progrese, que no siga adelante, porque afecta directamente a sus intereses. Y eso explica también, por ejemplo, esta súbita falta de memoria de Jorge Castañeda, que también forma parte de este grupo, aunque él es, digamos, un personaje muy vergonzante porque él fue de izquierda en algún momento, y bueno, pues está alineado con estos mismos grupos. Castañeda anda cada rato
en viaje, visitando, reuniéndose con los grupos opositores a Nicolás Maduro, a Alberto Fernández y a Evo Morales, hace cabildeo en Estados Unidos, en fin, todo lo que tenga que ver con la desestabilización política de los gobiernos progresistas.